Hola a todos, como todos los martes estamos acá en Estrategia Podcast. Yo soy Oscar Durán y hoy vamos a hablar con un invitado muy especial. Su nombre es Simón Chamorro. Simón es cofundador y es el CEO de una startup muy interesante y además muy sonada por estos días que se llama Value. Ya él nos va a contar un poquito de qué se trata y toda la historia y todo lo que hay alrededor de su emprendimiento. Así que Simón, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a Estrategia. Gracias, Oscar. Un gusto estar aquí. Así que bueno, empecemos. Súper. Bueno, Simón, arranquemos y cuéntanos un poco de ti, de tu historia, cómo llegas un poco al mundo del emprendimiento digital. Eh, bueno, muy brevemente, así como para cortar la historia, eh, yo crecí en Venezuela, después salí de Venezuela muy joven y terminé estudiando en Estados Unidos diseño industrial, en donde aprendí como temas generales de experiencia de usuario y research, y a través de eso me metí al mundo de tech en mi primer trabajo en Estados Unidos. Y, y de ahí empecé a trabajar para otras startups. En el 2014 fue que tuve ese primer trabajo en tech y fue donde aprendí sobre cripto. Me mudé a Colombia porque mi mamá es colombiana y tenía la nacionalidad también. Y en ese momento la empresa para la que trabajaba en Miami tenía oficinas en Bogotá y era una opción irme a Colombia si no me salía la visa en Estados Unidos. Y así terminé en Colombia. Esto fue en el 2015. Era Rappi estaba recién saliendo, pasando por Y Combinator. Entonces estaba empezando como un auge de startups en Colombia y dije como que mira, la verdad que esto se ve bueno aquí, y no hice un esfuerzo mucho más grande por regresar a Estados Unidos, sino que me quedé en Colombia y empecé a trabajar para Lifted, después para Chipper, que es una empresa de un amigo de hecho de Simón Borrell, de Rappi, y así me fui como que agarrando experiencia, hasta que en el 2018, a finales del 2018, me lancé a montar Value. Y así fue como que mi historia corta en el mundo, cómo llegué al mundo de emprendimiento, ¿no? Súper. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es Value? ¿Cómo nace un poquito esa idea y cómo ha sido el proceso, pues escalando y montándola? Mira, al principio, como todo, la idea nace como muy sencilla, como ¿por qué no hacemos esto? ¿No? Una idea muy básica de por qué no utilizamos cripto para mandar dinero a Venezuela. Aquí hay un modelo de negocios donde cobramos esta cantidad, y a Venezuela las remesas estaban creciendo, era un mercado desatendido y tenía el tema de que utilizábamos cripto. No sé si esto es recomendable para todas las personas. No, les diría como que no, pero para nosotros sí era muy importante hacer algo en cripto. O sea, para mí y mis socios, porque nos apasionaba la tecnología y queríamos ver qué podíamos hacer dentro de la industria. Y Venezuela estaba muy alineado con cripto por el tema de que el bolívar y la economía ha fallado. Entonces, en un lugar donde la economía ha fallado y cripto es una moneda, o sea, las criptos son monedas, ¿no? Existe esta posibilidad de que se adopte de manera masiva, más rápido. Y como yo soy venezolano, pues tenía esta pasión de, ok, voy a hacer algo en cripto que me interesa muchísimo y voy a hacer algo en Venezuela. Entonces, al principio nuestra solución era remesas a Venezuela desde Colombia. Después, con la teoría de que íbamos a hacerlo de toda Latinoamérica, y empezamos a entender mucho mejor cómo utilizar cripto para mover dinero internacionalmente es mucho más efectivo, y cuáles son todos los beneficios de esto y cómo hacerlo de manera estratégica, porque otras empresas que lo han tratado han fallado y no lo han logrado de manera a escala. Entonces nos empezamos a meter en este rabbit hole, por así decir. Y de ahí nada, o sea, al principio, una de las cosas que me parece más chévere es que al principio, en verdad, ese feeling de startup, y creo que ahorita estamos regresando a ese punto de como que high energy, hacer las cosas rápido, hacer vainas, como que realmente ponernos objetivos y metas bien difíciles de lograr. Al principio era un poco lo mismo, nos tocó salir
no teníamos el tema del cumplimiento legal entendido, no sabíamos cómo hacer esta vaina legalmente en Colombia. Hicimos locuras, que no voy a mencionar aquí, pero hicimos locuras con nuestras propias cuentas bancarias. Empezamos a montar como que nuestras propias tiendas de barrio con puntos value cercanos a las comunidades venezolanas y después yo me iba a la calle a entregar literalmente panfletos, pues, me iba para los parques de Bogotá. Y específicamente los rapitenderos eran venezolanos, entonces yo dije, nah, esto es perfecto, porque entonces me iba a las zonas donde se parqueaban los rapitenderos, cerraba una tienda de barrio por ahí, le decía, mira, para que hagas remesas a Venezuela, tú te ganas el tanto porcentaje, este es el producto, ya teníamos un web app para la tienda de barrio, poder llenar la información que necesitaba, y el rapitendero podía enviar dinero en cash, porque todos los rapitenderos ganaban mucho en cash, y los venezolanos en general que están en Colombia ganan dinero en efectivo. Entonces no necesitaban de una aplicación móvil, sino que iban al punto, decían value, remesas a Venezuela, y yo me iba para los parques a hablar con ellos y les preguntaba a la gente, mira, ¿eres venezolano y tal? Y les entregaba una nueva manera de enviar dinero a Venezuela, y así empezamos, ¿no? Así con el hustle, y empezamos a generar full tracción, así, y de ahí empezamos a crecer y la idea empezó a evolucionar, nos aceptaron en Y Combinator. Y hoy en día Value se ha convertido en algo mucho más grande, y entendemos que pues nuestra misión efectivamente, o la hemos definido, es habilitar una criptoeconomía en Venezuela. Y las remesas era simplemente el primer caso de uso y el primer, por así decir, como que prueba de concepto de que podíamos utilizar cripto para atender un mercado que es con baja literacia financiera, o sea, como que personas que, o sea, de pronto no han tenido la suerte y la educación o no tienen teléfonos inteligentes súper avanzados, y que podíamos ofrecer productos en cripto para esta población, que hoy en día es la mayoría del país, porque Venezuela se ha visto muy afectado toda la población por la crisis. Y pues Venezuela ya sin nada más tiene una división entre lo que es el 0.1%, que es todavía vive en Caracas y que vive muy bien en dólares, y el 99.9% que es pobre. Ya es como que no hay una clase media efectivamente, ¿no? Entonces, servir en el mercado venezolano nos ha parecido un reto muy interesante, porque por esa misma razón, porque si podemos hacerlo fácil para las masas y hacer un mejor sistema financiero en cripto que el sistema tradicional, de pronto hay un chance para que esto sea exitoso y acelerar la transición. O sea, porque la transición a cripto es inevitable. Pero que definitivamente nuestro objetivo es acelerar esta transición, y hemos decidido enfocarnos nuestra misión solo en Venezuela, habilitar una criptoeconomía en Venezuela. O sea, está incluido dentro de la palabra. Eso nos da un foco muy claro, porque cuando hablamos de una criptoeconomía hablamos de remesas, hablamos de pagos entre personas, hablamos de pagos entre comercios y personas en Venezuela, hablamos de pagos a empleados, lo que es payroll, hablamos de pagos de comercios a suppliers. Todo esto en este caso, dólares value, que es la stablecoin que nosotros tenemos, una criptomoneda estable. Y bueno, también como para las personas que están escuchando, Value es una billetera digital. Habilitar una criptoeconomía en Venezuela significa una billetera, una aplicación para los venezolanos dentro y por fuera de Venezuela, que les permite tener dólares, que son criptomonedas, que valen lo mismo que un dólar, se llaman stablecoins, y ya son bastante grandes, o sea, ya son bastante populares, y nosotros simplemente como que utilizamos ese backend y lo proponemos de frente, y entonces empezamos a construir productos como los que mencioné ahorita, remesas, pagos entre personas, pagos entre comercios. Y idealmente, si todos los venezolanos empiezan a utilizar Value, efectivamente le hemos dado una cuenta en dólares a todos los venezolanos que viven en hiperinflación. Entonces, podríamos decir que estamos solucionando la hiperinflación. Y para los que no entienden lo que es hiperinflación, es que tu dinero vale menos para lo que puedes comprar en el mercado. Y en ese caso puedes comprar moneda extranjera, puedes comprar moneda de otro país, ¿no? Entonces el dólar es más caro, pero también la leche es más cara todos los días. Entonces, o incluso a veces más de una vez al día, ¿no? Entonces en la mañana vas al mercado y vale la leche tanto, y en la tarde vale tanto. Hace tiempo que no estamos en una situación de hiperinflación a esa velocidad, pero en una época a veces podían cambiar los precios 3 veces al día.
Y en una economía donde eso sucede, lo que sucede es bien, bien interesante. Son unos problemas, es triste, hay una cantidad de cosas, pero a la misma vez visto desde un punto de vista del problema y de cómo podemos ayudar, es un reto súper apasionante. Y, eh, y también una crisis global que pues siempre que estoy en podcast me gusta compartirla para que la gente entienda que lo que sucede en Venezuela no es juego y que y la migración de los venezolanos no sucedió porque la gente está, no, es porque lo que está sucediendo en Venezuela es una de las crisis globales más fuertes de la historia de la humanidad en los últimos años y en general actualmente. Entonces, un poco concientizar, ¿no? A través de esto. Total, total. Y eso que tú dices, además, cómo la tecnología y ese producto digital que ustedes desarrollaron, pues también tiene un impacto social en medio de esa crisis, ¿no? Porque seguramente hay 1 millón de historias que podrían contar la gente que usa Value en Venezuela o en Colombia para enviar sus remesas, pues utilizando el producto e impactando también a sus familias en Venezuela, ¿no? Sí, sí, total. Eso es una de las cosas más bonitas y de hecho, sabes que no lo hemos explotado tanto como deberíamos, en el sentido de que decirle a nuestros mismos usuarios que compartan sus historias. En una época lo hacíamos full y eran las historias varias, lo compartíamos en Instagram, pero creo que podríamos hacer un mucho mejor trabajo en eso, para compartirlo en redes sociales, en PR, porque efectivamente, si bien todavía somos una empresa en la etapa temprana y todavía nos hace falta mucho para crecer y efectivamente decir que estamos cerca a nuestro objetivo, todavía estamos muy lejos, ya tenemos mucha gente que tiene historias que les han cambiado la vida, ¿no? Gente o sea, cuando nos comparten historias, la historia de algunas personas es cómo salen de Venezuela, es increíble. Em, Total. hay muchos que le llaman los caminantes, ¿no? Que salían por la frontera en Colombia y caminaban, solo caminaban desde Cúcuta hasta Bogotá y bueno, iban pidiendo como que la cola, como decimos nosotros, el aventón en México, como que a los camioneros y nada, y así es como llegaban hasta Bogotá. Y gente que nunca se imaginó estar en esa situación, o sea, te lo digo como, es muy loco porque uno piensa como, eh, es difícil explicar la narrativa en una historia de manera cronológica y explicar todo lo que va sucediendo de manera que sucede lo que sucedió en Venezuela. Y personas que tuvieron educación, que fueron a la universidad, que tenían aspiraciones, donde todo se te va a la nada y de la nada estás metido, agarrado a un camión yéndote para Colombia sin nada, sin conocer a nadie, o yéndote para Perú, yéndote para cualquier lado, a ver qué haces. Y pasan todas las clases, pasan todas las clases sociales. Eso es una de las cosas que me gustaría rescatar, como que tengo un amigo, por ejemplo, que se fue a Argentina y se fueron a Argentina, se metieron en un cuarto, un apartamento súper pequeño entre varios panas y les tocaba comer papa por 3 meses, solo papa, ¿no? Y es como, y tenían que vender ropa en la calle, y vainas así, o sea, y son historias o sea, un pana que fue a mi colegio conmigo y, y un colegio bueno en Caracas, es como decirte, sí, como un colegio bueno en Bogotá. Entonces, como que el impacto a nivel cultural también ha sido interesante porque eh, desde el punto de vista positivo, los venezolanos hoy en día cada vez son más guerreros, ¿no? Son más emprendedores los que llegan a países, la gente se está preparando por fuera, estamos recibiendo nuestro primer como que golpe fuerte y yo creo que tú, Oscar, de pronto puedes sentirte un poco identificado porque Colombia, que es el país de mi mamá, por otro lado, es el contrario. Colombia lleva 50 años llevando coñazos y hasta ahorita es que entonces está saliendo de ese hueco. Entonces el colombiano, las cosas que pasa es que el colombiano ya es muy emprendedor, el colombiano es muy trabajador y el colombiano como que ya ha estado recibiendo coñazos, entonces como que ya están listos para la batalla. El venezolano no era así, el venezolano llegó, weón, y de la nada alguien lo puso en el primer lugar. Por suerte, ¿a qué me refiero? A que los venezolanos tenían un país rico, a los que hablo de los venezolanos porque yo no viví esa Venezuela, pero que en los 50, 60, 70 empezó el boom petrolero,
después toda la riqueza, toda la locura, y allá la gente, o sea, la cultura era muy poco de trabajo, o sea, era como que te salí temprano, comprarte no un whisky, sino 50 botellas de whisky, todo era exageración, todo era exageración, sí. Entonces, hasta ahorita, el cambio cultural creo que desde el punto de vista positivo es que la gente ahorita, si llegamos a salir de esto en lo que estamos metidos, vamos a tener una gran cantidad de talento que le ha tocado estar no solamente emprendiendo normal, pero incluso en empresas tech, en las mejores universidades de Estados Unidos, en Rappi, en Nubank, en todos estos emprendimientos y preparándose para reconstruir el país y estoy seguro que así será. Seguro que sí. Simón, tú hablabas hace un rato, cuando iniciamos, de los sistemas de pago y lo difícil que es pagar y ser pagado en Latinoamérica, y no solo, digamos, localmente en los países, sino en esas operaciones de remesas o en esas operaciones internacionales entre los países de Latinoamérica. ¿Cuáles crees que son los principales retos de esos sistemas de pago actuales? Bueno, los sistemas de pago locales cada vez están mejor, diría. Es interesante porque los sistemas de pago locales no tienen ninguna barrera. La única barrera es la ineficiencia realmente que ha tenido como que la banca tradicional, pero con las fintechs y con la llegada de este como que boom tecnológico en los últimos 10 años, los bancos también se están poniendo las pilas y se están moviendo más rápido. Y honestamente cada vez le veo menos retos a los pagos locales. Lo único que sí le veo los retos al tema local es el modelo de negocio. Y ahí es donde viene justamente algunas fintechs a retar el tema de como que los modelos de negocios tradicionales banqueros y empiezan a meterse por ese lado. Pero específicamente en pagos internacionales lo que sucede es que tienes a dos países, ¿no? Entonces este país dice, yo nada más hablo con la gente que está vestida de negro. Y el otro tipo dice, yo nada más hablo con los que están vestidos de rojo. Entonces tú me mandas un tipo vestido de rojo, no te voy a hablar. Y si te voy a hablar, me hablas con el amarillo. Entonces, eso es lo que pasa. Lo que pasa es que aquí tenemos un país que tiene bolívares, otro que tiene 2 pesos, otro que tiene tal. Todos los incentivos no están alineados en el movimiento de dinero internacional. Y también como hay ineficiencias regulatorias y ineficiencias en la comunicación del dinero, la liquidez, hay una cantidad de variables que afectan las tasas de cambio. El sistema es altamente inefectivo. Es porque hay 2 monedas y hay varios intermediarios en el proceso. Entonces, cripto, en este caso, simplifica un poco eso porque en el caso de las stablecoins específicamente, tienes un dólar, ¿no? Tienes un activo que vale lo mismo, está vinculado al valor del dólar. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú vives en Colombia y puedes tener parte de tu dinero o recibir parte de tu dinero en dólares, es muy probable que tú solamente conviertas a pesos lo que vas a ir gastando, pero preferirías tener tu dinero en dólares. Y esto sucede, quizás por ejemplo, en Colombia todavía no está súper como que popularizado este pensamiento del ahorro en dólares. Creo que cada vez más. Pero, por ejemplo, países como México, lo de guardarlo debajo del colchón, clarísimo, porque ellos están pegados a Estados Unidos y todavía han tenido esa mentalidad. En Venezuela, con el tema de la hiperinflación, clarísimo. Entonces, toda la gente prefiere tener su dinero en dólares. Y si cada vez vamos empezando a democratizar el acceso a monedas, es lo que tiene que suceder, ¿me entiendes? Como que hoy en día el gobierno colombiano dice, tú no puedes pagar en otra moneda, tú no puedes tener otra moneda. Y el gobierno venezolano dice lo mismo, y cada gobierno dice lo mismo. Entonces, no hay libertad económica, no hay libertad financiera de yo poder agarrar con mi dinero que me lo gano y me lo sudo, yo gastarlo en lo que yo quiera para poder, en este caso, por ejemplo, mandar remesas. O sea, quiero comprar un dólar value para mandárselo a mi familia y cuando yo lo envío en cripto, o en cualquier criptomoneda, el envío no hay intermediarios, es entre personas, ¿verdad? Entonces por ahí hay menos fees y es bastante seguro. O sea, hay muy pocos fees, es bastante seguro y es relativamente rápido, es en segundos. Entonces hay mucha oportunidad de mejora en el tema de los pagos internacionales. Y yo creo honestamente que, o sea, vamos a llegar a un mundo donde el fee por transacción va a morir. O sea, como que vamos a llegar a un punto donde la gente ya exige que mandar dinero sea igual que mandar un mensaje de texto.
que mandar un WhatsApp, ¿no? Entonces, porque al fin y al cabo es data. Al fin y al cabo estamos hablando de ceros y unos. Entonces, hay bastante por mejorar ahí. Y bueno, cripto, ese es otro tema bien largo, pero cripto tiene una cantidad de propiedades muy beneficiosas para mejorar la industria financiera. No solamente en pagos internacionales, pero en general. Este, no te escucho ahí, Oscar. Creo que estás en mute. Ya, sí, qué pena. No, que te decía que es muy importante eso que estás diciendo y ese problema que estás identificando, porque es un poco, hay un montón de disparidades y un montón de cosas que no están alineadas entre los países para los pagos internacionales, que efectivamente una solución como cripto pues podría llegar a solucionarlo. Entonces, hablemos un poquito de eso, hablemos de la solución, de cómo ustedes también se imaginan la solución utilizando cripto y cómo sería un modelo donde se utiliza como criptomonedas o algún concepto relacionado para poder hacer muchos más eficientes los pagos internacionales. Sí. Hay múltiples maneras de hacer esto. Y como te digo, en el caso nuestro, y es una buena pregunta que me haces, nosotros, esa línea de negocio de remesas, para nosotros es importante desde un punto de vista no en revenue, por lo que te decía que nosotros creemos que las remesas van a terminar siendo gratuitas y queremos nosotros justamente empujar ese modelo de free remittances. Ahí es donde básicamente le pasa a Wells Fargo lo que le pasó a Blockbuster, ¿no? Eso para mí ese es el fate de Wells Fargo, no, de Western Union. el fate de Western Union sí es ese, o sea, realmente por eso es que, por ejemplo, o sea, las remesas terminan siendo un canal de liquidez. Yo creo que es la manera de verlo. Van a terminar siendo una inyección de liquidez hacia un producto financiero. Entonces, en el caso nuestro es una billetera digital, pero que le inyectas liquidez, o sea que nuestra estrategia es que tenga esta liquidez a través de la gente comprando el dollar value y mandándolo a Venezuela. Donde en Venezuela la gente sí utiliza el dollar value para su día a día. Lo puede utilizar para hacer pagos, para lo que necesitan. Entonces mantiene el dinero dentro del ecosistema. Y eso abre una cantidad de oportunidades increíbles de casos de uso y de modelos de negocio. Entonces, un poco lo que quiero decir es que para nosotros las remesas no es como que no es más sino como con una línea de negocios, y lo que hacemos nosotros es que simplemente, porque como Venezuela es un país con controles de capital, nosotros agarramos la moneda fiat, la moneda local en el país que envía, en este caso Colombia, agarramos el peso colombiano, compramos cripto, compramos la stablecoin que respalda el dollar value, y ya entonces la persona puede mandar el dollar value directamente a Venezuela, y en Venezuela reciben este dinero que lo pueden retirar a bolívares, y ya tenemos otro sistema de liquidez, de poder hacer el cash out. Entonces, así es como lo hacemos nosotros. Ahora, ¿esa es la manera más efectiva? Realmente no, porque nosotros hoy en día somos un producto que está enfocado nuevamente en este mercado venezolano, y estamos creando el dollar value que está respaldado en otras criptomonedas. En un mundo ideal, todas las personas tienen su propia billetera de criptomonedas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estoy en Colombia y en mi aplicación tengo Bitcoin, tengo Ethereum, tengo USDC, tengo varias criptos, y resulta que tú estás en Perú y también tienes la misma wallet, o tienes una dirección, no tiene que ser la misma wallet, que es lo otro bonito, y tú me dices, mándame mi dirección de Ethereum, mándame mi dirección de USDC, yo te puedo mandar el dinero y el fee es mínimo. Entonces, si todo el mundo adopta las criptomonedas y tiene su propia billetera de criptomonedas, en ese momento las remesas se solucionan. Cuando la gente no tiene la criptomoneda como tal, siempre vamos a depender de la liquidez en lo que le llaman el cash in y el cash out, el on and off. Porque la gente, como no tiene la billetera en criptomonedas, lo que tiene es la moneda local, o el peso, o el bolívar, o el sol peruano. Entonces tú lo que tienes que hacer es utilizar la cripto como un medio de cambio, un medium of exchange, ¿no? Entonces, un medium of exchange que es más efectivo en muchos casos
que pasar por los bancos. Es más efectivo comprar cripto y vender cripto en el otro lado que pasar por el sistema SWIFT, que es el de los bancos, o que pasar por todos los peos que ellos han montado, que son súper ineficientes, que el Total. gobierno. Oye, y una de las preguntas que la gente, digamos como uno que pruebe que no tenga un conocimiento muy profundo en los temas de blockchain y de criptomonedas y demás, pues puede ser justamente uno de esos conceptos de los que tú hablabas, y es el respaldo de la moneda, ¿no? Sí. ¿Cómo explicarle un poquito a la gente la seguridad en la transacción y que su dinero está y que vale y que lo va a poder monetizar en esquemas como los que ustedes manejan? Mira, la manera en la que en que la gente confía, yo creo que el tema de seguridad en últimas es para que la gente confíe, ¿no? Y el trust, como que a escala masiva, se genera cuando todo el mundo utiliza algo. Es como que si tú lo utilizas, yo lo utilizo, entonces tenemos un como que consenso y un generalized trust. De aquí a que eso suceda, toca ir educando a las personas, y lo interesante en cripto es que la mayoría de las personas que van metiéndose en la industria o que van queriendo tener cripto o que van queriendo ir, tienen esas preguntas, y eso no sucedía con el dinero tradicional. Es decir, la gente antes no se preguntaba, ¿cómo funciona el peso colombiano? ¿Cómo será que lo emiten? No, eso hoy en día no es el pensamiento tradicional. La gente confía por defecto porque piensan que, porque como está respaldado por un gobierno, es seguro. Ese es el concepto. Entonces no les interesa conocer más al respecto. En el caso de las criptos, como no está respaldado por un gobierno, entonces la gente quiere saber. Y ahí, eso es lo más bonito del tema, porque cuando quieres saber cómo es mucho más seguro que no esté respaldado por un gobierno, la gente se va dando cuenta de, oh shit, como que, ¿qué coño es el dinero? Esa es la pregunta principal. O sea, como que, ¿cómo funciona el fucking dinero? Y no he sabido en toda mi vida y me están mintiendo, o sea, X, o sea, como que toda la cantidad de preguntas que se empiezan a hacer. Entonces, un poco para responder tu pregunta, pues nosotros, para la mayoría de nuestros usuarios, ellos lo que quieren saber es tipo, ¿puedo confiar en esta empresa? ¿Verdad? Y nosotros en la página web, en ciertos puntos de la aplicación, explicamos cómo está respaldado el dollar value para esas personas curiosas que sí quieren saber. Y ahí lo explicamos. Siempre podemos mejorar 100% porque es difícil, ¿no? Es difícil realmente explicarle y simplificarle, abstraer la complejidad, porque estamos hablando de criptografía. Estamos hablando de protocolos tecnológicos relativamente complejos en blockchain. Estamos hablando de conceptos de monedas, de monetarios, divisibilidad, fungibilidad. Estamos hablando de cosas que toman tiempo aprender. Entonces, abstraer por qué esto es un mejor dinero para los usuarios no es un reto sencillo. Y definitivamente tenemos mucho por mejorar, pero tratamos de explicar lo más básico para que la gente esté tranquila de que su dinero está bien respaldado. Claro que sí. ¿Qué crees que nos hace falta en América Latina para fortalecer ese ecosistema cripto o ese ecosistema fintech con este tipo de tecnologías? Oye, definitivamente la mentalidad. Yo creo que en Latinoamérica hay una mentalidad tipo, no sé quién fue que me dijo esta vaina, pero alguien me dijo una mentalidad románica, germánica, que es como que que piensan que lo que la ley dice es lo correcto. La gente se guía por las leyes. A la gente le encanta. Es como que people is nerding out on the law. Y es como que la ley está incorrecta. Estos tipos reguladores no tienen ni fucking idea de lo que están diciendo en la mayoría de los casos. Están simplemente siendo reactivos, porque no tienen la capacidad de regular de manera proactiva, y no tienen, y de hecho la mayoría de la gente que se mete en politics no es gente que tiene unos incentivos claros como para aprender sobre ciertas cosas, sino tienen otro tipo de incentivos. Así que bueno, ahí ya creo que sabes a lo que me refiero. Y entonces, entonces, en Latinoamérica, esta mentalidad de que lo que está regulado y lo que es legal es lo correcto, es una vaina que tenemos que salirnos de eso. Y quizás eso nos va a abrir más a entender que la innovación, que también es una palabra sobreutilizada en Latinoamérica, que me parece un poco como que
Sí, como, no sé, un poco como que cheesy, ¿no? Como, innovación, sí, pero innovación qué. Pero para que este tipo de como que nuevas soluciones la gente esté más interesada. Honestamente, la mejor manera de que algo de esto siga surgiendo es que más emprendedores estén construyendo en cripto, más empresas de cripto les estén yendo bien. Bitso, Ripio, Panda, Buda, en Brasil también hay unas cuantas. Ojalá que nosotros podamos estar en ese grupo también selecto. Em, y nada, y que estas empresas sigan como que entrenando talento y creando founders en estas empresas, o sea, como que metiendo este tipo de conocimiento para que estos founders, estos emprendedores, estas personas que trabajan hoy en día en Value, si algún día van a ir a montar su empresa, que sean cripto, ¿no? Y de hecho, ¿sabes qué me parece muy interesante? Que en Rappi, la mayoría de los fundadores que salen de Rappi montan empresas, marketplaces o montan empresas de food, de algo relacionado a la industria de alimentos o de algo, ¿sabes? Em, entonces yo creo que un fenómeno similar puede suceder con el tema cripto, como que la gente que salga de Bitso, de Value, etcétera, y no sé qué, sea gente que monta empresas cripto. Y así cada vez más van a haber más empresas y va a haber, pues naturalmente, un mayor entendimiento. Pero yo invito a todo el mundo a que, o sea, si hoy en día yo estuviese saliendo de la universidad o incluso haciendo lo que sea, lo primero que les quiero como que recomendar a las personas es que se hagan la pregunta de por qué no están trabajando en cripto, porque cripto no va a cambiar la industria financiera nada más, va a cambiar el mundo entero. O sea, y puedo sonar aquí un poco como que, sí, whatever. No, o sea, lo- definitivamente ya lo sabemos. O sea, ya entendemos que la criptografía puede ser utilizada para cambiar protocolos que incluso se utilizan hoy en día en Internet. Hay varios proyectos que están tratando de construir Internets un poco más desintermediados, incluso, ¿no? Más descentralizados, porque también el Internet tiene cierto nivel de intermediación y de centralización. Entonces, cambia todo, cambia todo. O sea, cuando entiendes que cripto desintermedia y que todos los sistemas con los que nosotros como seres humanos interactuamos hoy en día tienen un intermediario, te das cuenta de que el potencial es cambiar la sociedad, cambiar cómo funciona la sociedad. Y esto no va a dejar de pasar, está sucediendo, es early, así que la pregunta que le hice a un pan hace poco, le dije, mira, tu papá vivió la época del internet, ¿no? Y me dijo, sí. Y tu papá se benefició de la época del internet, tipo, did he got into the internet or was a bystander? Y yo digo bystander, ¿no? Y es como, muy poca gente se benefició de la época del internet, es como, yo le pregunté al bicho, ¿do you want to be that guy for the crypto era? Y el bicho, ¿sabes? Como que, esa fue como que mi manera de explicar la vaina, como que, bro, o sea, it's too como que obvious to not, como que to disregard. You should not disregard what's happening. Es la revolución más importante tecnológica de nuestra época. Aparte de quantum y toda esta vaina, quantum computing y toda esta vaina. Sí, total, total. Y lo que tú dices es muy interesante. Es decir, hay que estar de alguna manera, pero hay que entenderlo, hay que estar y hay que entender también cómo esos beneficios se trasladan un poco a las personas, ¿no? Que es donde está quizás la clave de la tecnología o de la manera como yo lo veo, un poquito, ¿no? Sí, total. Bueno, como todo, ¿no? Siempre todo empieza como que siendo adoptado primero por como que un 1%, que generalmente tienen higher education y o sea, ese tipo de cosas nuevas es como que el típico ejemplo de Elon Musk, ¿no? El que lanzó primero el carro eléctrico, que era como que el supercar, que valía como $200,000, no me acuerdo cuánto, y era for the rich people that wanted to have a supercar that is electric, ¿no? Pero porque en ese momento ellos todavía no habían figured out cómo reducir los costos de un carro eléctrico, pero tenían que lanzar un producto y primero empezarlo así. Entonces, y después hoy en día ya tenemos un carro eléctrico de $30,000 que lo venden en Estados Unidos y que lo puede comprar casi cualquier gringo porque tienen créditos arrechísimos y no sé qué. Y, y pasa sin cripto, ¿no? Entonces empezó primero como que traders, gente que mueve mucho dinero, gente que es financiera, gente en tech. Y cuando yo entré, que fue en el 2014, 8 años, o sea, 6 años después de que nació Bitcoin, cuando empecé realmente a meterme más duro, que fue en el 2017, más o menos unos 9 años después, ahí ya para mí era como que
fácil decir como eso que tú dijiste, ¿no? Es como, ya sé que esta vaina la están utilizando traders, ya entiendo que los exchanges van a seguir siendo exitosos, really cool, pero si voy a emprender, voy a tener que hacer algo que me apasione a mí. Y siempre me han apasionado de manera irracional los problemas más difíciles. Y honestamente creo que montar un exchange es complejo, es bien difícil por temas regulatorios específicamente, pero después de cierto punto no es tan complejo. Y creo que tratar de hacerlo para las masas, tratar de hacer cripto un producto que la gente que pueda utilizar cualquier persona con cualquier teléfono inteligente, con poca educación financiera, que puedan ver el valor y que se adopte de manera masiva, eso para mí es un reto más complejo y que me apasiona más. Y para eso estamos trabajando en Value. Y sé que hay muchas más empresas que están trabajando en esto en otros continentes. Dentro de Latinoamérica, honestamente creo que eso es lo que nos diferencia más a nosotros de las otras empresas cripto. Nosotros sí estamos enfocados en la base de la pirámide. Y en toda la pirámide, de hecho. O sea, estamos desde la base hasta la punta, pero está incluida la base. Total. Prioritariamente. Total. Simón, ustedes arrancaron hace 2 años y medio, tal vez, casi 3. ¿Qué decirle un poco, qué consejo darle a los emprendedores que están ahí, dándole con su idea, tratando de sacarla adelante? Yo siempre recomiendo que si son first time founders, que traten de trabajar en otros emprendimientos primero. O sea, si en verdad tienen esa garra, que entiendan como que, y específicamente traten de buscar en otros emprendimientos que estén creciendo, donde crean que los founders tienen esta capacidad, porque van a entender lo que significa ir rápido, van a entender lo que significa realmente como que estar en un ambiente y una mentalidad completamente diferente. Una vez ya tengan ese entrenamiento, es simplemente salir y como que realmente creérsela y hacerlo, ¿no? Si no son first time founders y lo están peleando, pues ya los temas son múltiples, ¿no? Pero definitivamente es eso, o sea, como que es lo natural. Lo natural es que siempre es las empresas que ya están creciendo en Latinoamérica, que están dando durísimo, es como hay bastantes, hoy en día en comparación con hace 5 años, hay bastantes. Y conseguir roles en esas empresas no es tan complejo. Entonces, esos son como que, son como escuelas, ¿no? Desde Kavak en México, en Brasil hay múltiples, en Colombia está Rappi, obviamente. Entonces, meterse en esas escuelas y después salir y listo, y creérselas, porque si uno se la cree todo, además, como que todo es bien sencillo, o sea, como que levantar plata. No, si no te la crees, obviamente no la vas a levantar, ¿no? Y bueno, eso es todo. O sea, no estoy diciendo que no nos las creamos, estoy seguro que sí, pero suele suceder que siempre como que hay una fina línea entre decir me la creo y en verdad estar convencido de que lo puedes hacer, ¿no? Total, sí. Claro que sí. Oye, Simón, a mí me gusta siempre pedirle a nuestros invitados que nos recomienden un libro, porque creo que leer es una forma un poco como de nunca parar de aprender, que creo que es un concepto bien importante para los emprendedores. ¿Qué libro nos recomiendas hoy? El libro, hace poco estuve en otro podcast porque honestamente leo muchos más artículos que libros, pero el último libro que me leí se llama Death by Meetings, o como que muerte por meetings o por reuniones. Y nada, es una historia ahí súper, súper suave de leer, es chévere, y es simplemente como que resaltando como que específicamente con el tema de la pandemia, que solamente cambiar la manera en la que las reuniones de la empresa se manejan, cada cuánto tienes reuniones, por qué tienes reuniones, quiénes incluir, una cantidad de temas, es un cambio drástico que no tienes idea del impacto que tiene en una empresa. Pues de manera positiva si bien se implementa bien, o de manera negativa si las reuniones se siguen haciendo mal. Y literalmente puede ser que tires tu empresa al foso simplemente por mal manejo y no hacer bien no optimizar bien el tema de las meetings, ¿no? Ese me gustó. Ese es un punto chévere. Oh, buenísima recomendación, además muy oportuna porque creo que todos sufrimos
al principio de todo este rollo de la pandemia, pues como de un poquito de burnout con reuniones y 35,000 llamadas al día. Bueno, súper, Simón. Dale. Sí, no, yo te quería decir que, o sea, está bien que tengas 35.000 llamadas al día si cada una de esas llamadas es súper efectiva, weón, y aprendiste algo y lo que supiste ahí cambió la dirección de lo que ibas a hacer, entonces ejecutaste bien, ¿ya? Pero lo que sucede muchas veces es que puedes tener varias de esas reuniones que no son efectivas y es como que sales de ahí y es como, bueno, que no entiendo, sí. Sí, total, total. Sí. Oye, nada, pues buenísimo. Creo que ha sido todo un placer y un honor tenerte hoy en Extrategia. Ya estamos llegando al final, pero pues nada, quería felicitarte por el trabajo que están haciendo y ojalá, como tú decías, algún día en Latinoamérica pues veamos todos esos beneficios de cambiar un poquito la mentalidad, de cambiar los sistemas de pagos a través de la utilización de tecnologías como cripto, en el caso de ustedes, o como muchas otras que puedan empezar a llegar, ¿no? Buenísimo. Gracias, Oscar, por la invitación y bueno, espero que hayan podido aprender un poquito. Súper, seguro sí. Bueno, muy bien, y muchas gracias a todos por haber estado conectados con Extrategia. Les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas de podcast y en nuestro sitio web www.extrategia.co. Así que todos los martes tenemos un nuevo episodio. Todos los martes estamos en redes sociales y durante la semana haciendo ampliación del contenido y de todas las enseñanzas que nos deja cada uno de nuestros invitados. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes con un nuevo episodio. Que estén muy bien. Chao, chao.